Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Y hoy seguimos con el discurso del aposento alto y quisiera empezar con una oración. Señor, te pido, Padre, por esta mañana, mi Dios, sé con nosotros. Te ruego que, Padre, transforme nuestros corazones. Queremos darte gloria, Padre. Queremos dar frutos para tu gloria. Padre, sabemos que no lo podemos hacer sin tu ayuda y te rogamos, mi Dios, que esta mañana tú seas con nosotros, en nosotros, a pesar de nosotros, mi Dios, para la gloria tuya. Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Si les preguntara a ustedes, si pudiera tener el tiempo para preguntarles sinceramente, sin que traten de dar una respuesta que suena bien, sin que haya alguien que los escuche, si les preguntara, ¿crees que estás dando frutos como cristiano? ¿Crees que estás dando los frutos que debes de dar como cristiano? ¿Qué me dirías? Esta mañana vamos a ver que la persona que permanece en Jesús tiene gozo en Jesús, y la persona que tiene gozo en Jesús da frutos para gloria de Dios. Fíjate que, no sé si te acuerdas, hace 2 semanas estábamos platicando de un pastor cristiano ya de mucho tiempo. Había estado en el ministerio por 20 y tantos años, había estado casado por 20 y tantos años también, y sale públicamente diciendo que ya no es cristiano, que se divorcia de su esposa, y entonces que le pide disculpas al movimiento LGBT, y entonces ahora apoya a ese movimiento, al movimiento que bíblicamente se opone a verdades bíblicas, y entonces ahora sale negando todo lo que había predicado. Esa semana justamente, ya después de que predicamos eso, después sale lunes, martes, miércoles, a mediados de esa semana sale otro líder de una banda muy conocida cristiana, Hillsong, no sé si muchos de ustedes la conocen, y esta persona había pues sido un líder de este grupo, había compuesto muchísimas canciones, había liderado a muchísimas iglesias alabando a Dios, y entonces esa semana salió posteando, otra vez saliendo, confesando que ya no es cristiano, y fíjate, dice: estoy realmente perdiendo mi fe y eso no me molesta, me siento como si nada me preocupara.
estoy tan feliz ahora, eso es lo que dice, tan en paz con el mundo, es una locura. Entonces tenemos a un pastor ya de 20 y tantos años, a un líder de alabanza de igual 20 y tantos años, los dos dirigiendo a mucha gente, los dos enseñando la Biblia, salen y dicen que ya no son lo que pensaban ser. Te pregunto esta mañana, ¿estás dando frutos? ¿Estás dando frutos? ¿Vives como cristiano? Esta mañana te lo repito, vamos a ver que la persona que permanece en Jesús, tiene gozo en Jesús. La persona que tiene gozo en Jesús da frutos para Jesús. Esta mañana vamos a ver entonces la parábola de la viña, la parábola de la vid. Y entonces ve conmigo ahí a Juan 15. Y fíjate entonces en el versículo 1 de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Te acuerdas lo que está pasando? Estamos todavía en jueves, todavía es jueves. Jesús tiene la cena de la Pascua con sus discípulos, le lava los pies a sus discípulos. Judas sale a traicionarlo, mientras Judas lo está vendiendo por un precio de esclavo, 30 piezas de plata, 3,000 pesos aproximadamente. Entonces Judas lo está vendiendo, mientras Judas lo está traicionando, Jesús está diciendo esto. Todavía es jueves, acaban de salir de la cena de Pascua, se están dirigiendo al jardín de Getsemaní, donde vamos a ver qué va a pasar. Ya los bandos se están formando, Satanás ha levantado a los suyos, Dios está preparando a los suyos, y entonces Jesús, como si fuera un capitán tal vez de un equipo, no sé si has visto un equipo de fútbol, un equipo de americano, ya justo antes del partido el capitán junta a su equipo y les da las últimas instrucciones. Ya no hay tiempo que perder, ya la hora está aquí, ya cada uno va a hacer lo que le corresponde. Jesús va a ser traicionado, van a llegar los guardias, y entonces Jesús reúne a los suyos, como si fuera un capitán de equipo. Jesús reúne a los suyos y les está dando las últimas instrucciones. La semana pasada vimos que Jesús les dice lo que les deja paz, ¿se acuerdan? Les deja su Espíritu Santo, les deja un hogar, una esperanza, y entonces les dice, no se angustien, ámense unos a otros, conózcanme. Esta semana continúa en el mismo discurso y ahora empieza a hablar de que Él es la vid. Y entonces, si te imaginas, Jesús está saliendo del aposento alto, se dirige al jardín de Getsemaní, pasa por un valle, el valle de Cedrón. En ese valle había un viñedo, había muchas viñas, había muchas vids, había muchas uvas. Y entonces va caminando por ese lugar, va caminando por ese valle, y entonces, si te imaginas, los discípulos ven las uvas, Jesús ve las uvas, y entonces aprovecha esta oportunidad para seguir enseñándoles y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Fíjate, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Te das cuenta de la exclusividad de esa afirmación? No está diciendo que hay muchas vids. ¿Cómo se dice vids? Viñas, viñedos, viñas, vides. No hay muchas vides. Está diciendo yo soy la vid verdadera. Y entonces está haciendo una afirmación exclusiva. Fíjate que Jesús no es un hippie, tal vez que está diciendo nuevas enseñanzas que nadie había escuchado teológicamente. Jesús va directamente al Antiguo Testamento. Si vas conmigo ahí a Isaías 5. Isaías 5, si tienes ahí una Biblia de pasta blanda, te voy a ayudar, incluso me anoté aquí las páginas, 454. La página 454 ahí en esa Biblia que tienes enfrente de ti, pasta blanda, 454, Isaías 5, ve al versículo 1, al versículo 2. Fíjate cómo es que en el Antiguo Testamento se identifica la vid, cómo es que se identifica al labrador. Isaías 5, versículo 1, 2. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil
Versículo 2, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando de Dios y está hablando de Israel. Israel se identifica ahí como la viña, como la vid. Y entonces, cuando Jesús llega y dice, yo soy la verdadera vid, fíjate que está haciendo una declaración totalmente radical en ese momento. Está diciendo, no es Israel, ya no más es Israel. Israel no puede hacer otra cosa sino dar uvas amargas. No es Israel, sino soy yo la vid verdadera. Y entonces está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre, Dios, es el labrador. Entonces quiero que te des cuenta de los tres personajes en esta metáfora. Entonces es el labrador, que es Dios Padre, es la vid, que es Dios Hijo, es Jesucristo, y entonces son las ramas que son las personas que se dicen seguidores de Cristo. Y entonces fíjate cómo empieza diciendo, yo soy la vid verdadera, ya no es Israel, yo soy la vid verdadera, ahora gentiles, ahora judíos, ahora ricos, ahora pobres, ahora nacos, ahora fresas, lo que sea, ahora van a llegar a Cristo, van a llegar al Padre a través de Cristo, porque Él es la vid verdadera. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y entonces fíjate si lo podemos separar, dos puntos, las ramas que no dan fruto y las ramas que dan fruto. Las ramas que no dan fruto y las ramas que dan fruto. Vamos a ver entonces que las ramas que no dan fruto, no permanecen en Cristo. Como no permanecen en Cristo, no tienen gozo en Cristo. Como no tienen gozo en Cristo, no dan frutos para la gloria de Dios. Y como no dan frutos, son desechadas. Entonces fíjate cómo empieza ahí en el versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El labrador. ¿Quién es el labrador? Es el Dios Padre, es Dios. Mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El Padre, Dios Padre la corta. Y entonces, ¿por qué no da fruto? Fíjate en el versículo 4. ¿Por qué esa rama no da fruto? Versículo 4. Fíjate lo que dice. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hay un mandamiento, hay una promesa. ¿Cuál es el mandamiento? Permanezcan en mí. Es una afirmación, es un mandamiento. Está en un tiempo que es imperativo. No es una sugerencia, no es un tip, es una orden de Jesús. Fíjate lo que dice, permanezcan en mí. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es la promesa? Y yo permaneceré en ustedes. ¿Cuál es la advertencia? Fíjate, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, fíjate, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Por qué la rama no da fruto? Porque no permanece en la vid. La vid tiene varias ramas. La rama que no da fruto es porque no está arraigada a la vid. ¿Tiene sentido? Esas ramas que no dan fruto se secan. ¿Por qué? Porque no están conectadas a la vid. Quiero que te des cuenta de algo. Que en estos 17 versículos, solo en estos 17 versículos, 11 veces aparece la palabra permanecer. 11 veces, un poco más de la mitad. La palabra permanecer aparece 11 veces. Fíjate que la frase preposicional en mí, aparece 9 veces en 15 versículos, por lo menos la mitad. Entonces, la palabra permanecer aparece más de la mitad. ¿Cuál es la idea del pasaje? Permanecer en mí, permanecer en Cristo. Y eso es lo que diferencia a una rama que da frutos, una rama que no da frutos. Fíjate entonces la consecuencia de esa rama que no da frutos en el versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Te das cuenta de las consecuencias de la rama que no da frutos? No da frutos porque no permanece en Cristo, y porque no permanece en Cristo, no da frutos, y como no da frutos es cortada, es desechada. Es la misma idea que vemos en Isaías 5 otra vez. Isaías 5, fíjate lo que dice en la segunda parte del versículo 2.
Fíjate cómo dice, él esperaba que diera buenas uvas. Otra vez Isaías está hablando de Dios y su viña. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo, está hablando Dios con Israel. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. Fíjate en el versículo 6, la segunda parte. Mandaré que las nubes no vuelvan sobre ella. Israel tuvo oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y después de eso otra oportunidad y otra oportunidad, y después de eso otra oportunidad para arrepentirse, para regresar a Dios en arrepentimiento y reconocer que habían fallado como representantes de Dios, que no estaban dando frutos, que era pura religiosidad vacía, que eran puras supersticiones, que era puro egocentrismo, que era tratar de usar a Dios para ser bendecidos, pero sin amar a Dios. Vez tras vez se habían prostituido, ¿te acuerdas? Vez tras vez habían ido tras ídolos falsos, vez tras vez se habían juntado con personas que adoraban otros dioses. Vez tras vez Dios había dado una oportunidad, los había perseguido, les había extendido la mano en perdón y en misericordia. Vez tras vez Israel se había mostrado impenitente. Ahora llegó el juicio, son rechazados, son cortados, y por eso Jesús dice, yo soy la viña, yo soy la vid verdadera. Ya no es más Israel. Israel se mostró estéril, Israel se mostró infiel, Israel se mostró incapaz de dar buenos frutos. Entonces es juzgado, y es lo mismo que se nos dice en Juan 15. Toda rama que no da fruto es cortada, se seca, y como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Quiero que te des cuenta de algo bien interesante. Dice, toda rama que en mí no da fruto. Entonces, esas ramas están de una forma u otra relacionadas con la vid. ¿Tiene sentido? Esas ramas están de una forma u otra conectadas con la vid. Ahora, este versículo se ha usado por muchas personas para argumentar entonces que un cristiano puede permanecer en Cristo, puede pertenecerle a Cristo y perder su salvación. Y no es cierto. Eso explícitamente, claramente no es lo que la Biblia explica. Entonces, ¿qué significa cuando dice toda rama que está en mí? Toda rama que está en mí, si no da frutos, es cortada. Significa que esa rama de una u otra forma está relacionada con Cristo, pero no pertenece a Cristo. Que esa rama es cortada como juicio, como consecuencia de su esterilidad espiritual, pero esa rama últimamente jamás perteneció a Cristo. Quiero que te des cuenta que es la misma idea que se ve en 1 Corintios 5:5. No te angusties, aquí tengo el número de página 760. 760, si estás ahí, tienes una Biblia enfrente de ti, 760, 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Te acuerdas el contexto? Había un desorden general en la iglesia, había un hombre que estaba durmiendo con su madrastra, y este hombre se había mostrado impenitente. ¿Qué quiere decir? Que este hombre había sido expuesto, había sido exhortado al arrepentimiento, había recibido misericordia de parte de la iglesia al invitarlo al arrepentimiento, y esta persona había dicho, no, prefiero mi pecado que a Cristo. Y entonces fíjate lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5, capítulo 5, 1 Corintios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate que esta persona estaba dentro de la iglesia, se había mostrado impenitente, y entonces Pablo dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, si esta persona en verdad es salva, no se sabe, Pablo no sabía, dice, si esta persona es salva, entonces sepárenlo de la comunidad, que experimente las consecuencias de su pecado, y entonces si esta persona en verdad es cristiana, va a regresar al arrepentimiento, y si no, bueno, se va a secar.
Pero fíjate entonces que esta persona estaba dentro de la iglesia. Esta persona había experimentado incluso los beneficios de la iglesia. Es lo mismo que vemos en 1 Corintios 7 cuando Pablo dice, si hay alguien que entró como una pareja inconversa, llegó a Cristo, entonces si dentro de esa historia una de esas personas llegó a Cristo, no se vaya a divorciar de la otra persona. ¿Cómo sabes si esa persona no va a llegar a Cristo? Y entonces tú purificas a tus hijos. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? 1 Corintios 17. Entonces se está hablando más o menos de lo mismo, de una relación, de una relación a la iglesia, de una relación a Cristo, pero eso no quiere decir que simbolice salvación. Como personas que van a la iglesia, incluso, no sé, se visten como cristianos, escuchan música cristiana, incluso tienen ahí el ictus o el pez en el coche y no dan frutos. Esas personas están de una u otra forma relacionadas a Cristo, conocen de Cristo. Incluso muchas veces somos tan hábiles que podemos tener versículos memorizados, pero esas personas no dan frutos. ¿Te das cuenta de esto? Cuando llegamos a este tipo de pasajes son sobrios y deberíamos de leerlos con cuidado en oración y darnos cuenta que muchos de nosotros podemos ser engañados. Ponte a pensar en este pastor de 20 y tantos años. Aparentó muy bien. Ponte a pensar en este líder de alabanza de 20 y tantos años igual, que estuvo ahí al frente del ministerio. Aparentó demasiado bien. Emocionalismo, lloraba en canciones y salió diciendo, no es lo mío. Estas personas de una u otra forma están relacionadas al cristianismo. De una u otra forma conocen a Cristo, pero no están arraigados a Cristo, porque no permanecen en Cristo. Y entonces, fíjate, quiero que veas conmigo lo que significa permanecer. No dan frutos porque no permanecen. Y entonces literalmente significa permanecer, significa habitar. Como cuando si decido irme estoy en la Constituyentes, en la colonia Constituyentes en Jalapa y decido moverme, no sé, a la 2 de abril, me cambio de casa y entonces habito esa casa, cambio mi vivienda, entonces permanezco ahí. No es ya una posición de transición, sino ahora muevo mi vivienda, muevo mi permanencia, ahora habito ahí. Y entonces dice que no permanecen en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa habitar en Cristo? Tenemos ideas, te diría, bastante erróneas de lo que significa esto. Tal vez ideas como espiritualoides de lo que significa habitar en Cristo. Tal vez es tener así como mucha emoción y tal vez llorar en cada canción y tal vez, no sé, desmayarte o tal vez hablar en lenguas o tal vez profetizar. Pero fíjate en este contexto, fíjate cómo Jesús describe habitar. Quiero que te des cuenta, abre tu Biblia, Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿te das cuenta qué significa habitar? Significa permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Estar arraigado a su palabra, conocerlo a través de su palabra. Si no me crees, ve al versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Te das cuenta el rol central de la palabra de Jesús? Si tienes dudas, ve conmigo ahí a la segunda parte del versículo 9. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo vas a saber de su amor sin su palabra? Fíjate, permanezcan en mi amor, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco, habito en su amor. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa permanecer? ¿Qué significa habitar en Cristo? ¿Qué significa estar arraigado a Cristo? ¿Qué significa? Estar arraigado en su palabra, escuchar su palabra, que su palabra informe mis acciones, mis emociones, mis convicciones. Muchas personas te diría que son movidas por emocionalismo pensando que son cristianos.
Les gusta mucho la música cristiana, les gusta incluso escuchar prédicas cristianas, pero no están arraigados a la palabra. Sus convicciones no están fundamentadas en la palabra de Dios. Sus decisiones no están informadas, influenciadas, quebrantadas, movidas por la palabra de Dios. Entonces estas personas viven pescando emociones. Se sienten bajoneados y dejan de venir a la iglesia o dejan de involucrarse en la iglesia porque estoy muy desanimado. Pero ¿te has acercado a la palabra? No, es que estoy muy desanimado. Bueno, ¿y cómo te vas a animar si no te acercas a la palabra? ¿Cómo vas a dar frutos si no permaneces en Cristo? ¿Y cómo no permaneces en Cristo si no escuchas su palabra? ¿Te das cuenta que Jesús está definiendo lo que significa permanecer en Cristo? Entonces, fíjate, dice que las ramas que no dan frutos no permanecen en Cristo. Esas ramas no se acercan a la palabra. ¿Cómo vas a conocer de Cristo si no lees su palabra? Puedes tener una idea de lo que piensas que es Cristo. Y es muy sentimental, es muy bonito, es muy bonachón, es muy cuate, todo te deja y Jesús es bien cool, es bien padre. Pero ¿dónde está su palabra? Entonces, no das frutos porque no permaneces en Cristo. No conoces a Cristo porque no permaneces en su palabra. ¿Habitaste en su palabra? ¿Habitaste en Cristo esta semana? ¿Habitaste en su palabra? ¿Te informó convicciones? ¿Te está informando? ¿Te está moldeando tu cosmovisión, tu parecer, tu sentir? Porque si no lo hiciste, te lo firmo, que no diste frutos y no has estado dando frutos. Si quieres dar frutos, permanece en su palabra. Entonces la persona que no permanece en Cristo, esa persona no tiene gozo en Cristo. Ahorita vamos a ver el gozo y cómo es que el gozo influencia todo esto. Pero por ahora quiero que te quedes con esta idea. La persona que no permanece en Cristo no tiene gozo en Cristo. Y como no tiene gozo en Cristo, obviamente no tiene frutos. La rama que no da frutos es cortada, es secada, es rechazada. Fíjate, ahora vamos con la rama que sí da fruto. Ve conmigo al versículo 5. Otra vez nos los dice en diferentes palabras. Jesús es un maestro. Jesús nos dice una cosa en palabras diferentes, nos los está diciendo ahorita en palabras diferentes. Yo no tengo suficientes palabras para explicar lo mismo de dos formas diferentes, pero Jesús es Jesús. Y fíjate, ahora te lo está diciendo otra vez. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Otra vez está la promesa. Está el mandamiento, está la promesa, está la advertencia. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Te acuerdas lo que dijo en el versículo 4? Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Regresa conmigo al versículo 5. Separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. ¿Te das cuenta de eso? Separado de Jesús no puede ser buen padre. Separado de Jesús no puede ser buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hijo. No puede ser buen trabajador. No puede ser buen ciudadano. Separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Oye, ¿pero crees que se haya equivocado Jesús? Porque, mira, la verdad es que no me ha acercado a su palabra. Tiene, no sé, un mes que no la leo. Pero, pues mira, pues como papá, pues soy decente, ¿no? O sea, no soy tan malo. O sea, sí que malo, pues no soy. O sea, Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada, pero pues tal vez se me hace como muy exagerado porque pues sí puedo ser buen papá, sí puedo ser buena mamá, sí puedo ser buen ciudadano, ¿no es cierto? Sí es cierto.
no pueden hacer absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Que nos empezamos a comparar con las demás personas. Pues mira, soy buen padre porque pues no abuso de mis hijos. Soy buen padre porque pues cubro todos los gastos. Y esa es mi noción de buen padre, ¿no? Soy buena madre porque pues mira, o sea, sí checo Facebook todo el tiempo, Instagram, lo que sea, yo no sé ni de lo que están platicando, pero pues no se han matado, o sea, siguen vivos, están respirando, no los veo muy desnutridos, o sea, pues no soy tan mala madre. Pero fíjate lo que Jesús dice, separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Y fíjate cómo está describiendo esto. Los frutos de la buena rama, los frutos del cristiano dan gloria a Dios. Los frutos de la buena rama, los frutos del cristiano dan gloria a Dios. Ve conmigo al versículo 8. El versículo 8, Juan 15. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Tus frutos, según tus buenos frutos, que sinceramente son uvas agrias, tus frutos dan gloria a Dios. ¿Cómo le puedes dar gloria a Dios? Fíjate lo que dice John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. En otras palabras, tus frutos demuestran tu satisfacción en Dios. Te lo leo otra vez. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Fíjate el estándar que está poniendo Jesús. Separados de mí no pueden hacer nada, absolutamente nada que le lleve gloria a Dios. Porque tus esfuerzos patéticos de buenos frutos son simplemente intentos mediocres, egocentristas, de tal vez aparentar una cosa a los demás o con tu actitud conseguir algo de los demás. Pero Jesús está diciendo, esos frutos son secos, son amargos, últimamente van a ser rechazados. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está obsesionado, Jesús está interesado con la gloria de su Padre. Jesús está obsesionado, interesado con la gloria de Dios. Jesús busca frutos que le den gloria a Dios. Entonces Jesús ve las ramas y no ve fruta, no le interesan las uvas agrias, le interesan frutas que le den gloria a Dios. Y entonces, fíjate, esto tiene sentido cuando dice que en el versículo 2, la segunda parte, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La rama que da fruto, su fruto da gloria a Dios, y la rama que da fruto es podada para que dé más fruto. ¿Tiene sentido? No es muy complicado, ¿va? Vamos bien. Ahora, fíjate lo que me confunde de todo esto. Pero la rama que da fruto la poda para que dé más fruto. La rama que no da fruto es cortada, la rama que da fruto es podada para que dé más fruto. ¿Has visto a alguien podar algo? El viñedo se preparaba para el invierno, se prepara para el viñedo. Entonces el labrador entrenado llega y tiene cortes precisos, sabe a dónde cortar, sabe cómo cortar. Y cuando tú ves ahí un viñedo podado, parece que este labrador se le pasó la mano y lo mató. Ya se le pasó la mano y cortó todo. Pero lo que el labrador está haciendo es dejar el botón, dejar lo más esencial de la vid para que todas sus fuerzas, sus nutrientes se concentren en eso, para que aguante el invierno y entonces llegue la primavera, verano, y entonces eso dé frutos para que pueda sobrevivir. Entonces fíjate lo que dice, que la vid que está dando frutos es podada. Y desde afuera es un proceso violento, es un proceso extremo, porque está cortando ramas que pues no están tan mal, no están muertas, pero quiere más fruto, entonces corta y poda para quitar lo no esencial. No le interesa lo bueno, lo mediocre, sino le interesa lo esencial, y entonces está ahí cultivando lo esencial y está cortando lo que no es necesario. ¿Por qué? Porque quiere más frutos. ¿Por qué? Porque sus frutos dan gloria a Dios. Ahora, ¿no te parece injusto? Esta rama está dando buenos frutos. Oye, déjala, pobrecita, está dando buenos frutos, apenas y duras penas está dando buenos frutos. ¿Para qué la vas a estar ahí cortando? Esta rama está dando frutos y es podada. En otras palabras, es disciplinada. Ve conmigo a Salmo 119.
Salmo 119, página 417. 417. Fíjate que esta es la idea que Jesús está diciendo. Salmo 119, versículos 71, 72. Salmo 119, versículos 71, 72 dice, está hablando el salmista, está hablando David, dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Versículo 72, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el salmista? Me hizo bien haber sido afligido. Me hizo bien haber sido quebrantado. Me hizo bien haber sido humillado. Me hizo bien haber sido desolado. Me hizo bien haber sido decepcionado. Me hizo bien haber sido podado. Porque así llegué a conocer tus decretos. Son frutos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Dónde está el profeta prometiéndote bendiciones en tu vida cristiana? Para mí me hizo bien ser afligido. Para mí me hizo bien ser quebrantado. ¿Por qué? Porque así llegué a conocer tus decretos. Cuando no tienes nada, te das cuenta que Jesús es absolutamente todo. Fíjate lo que Spurgeon nos dice, Carlos Spurgeon, fíjate lo que dice. He aprendido a besar las olas que me arrojan a la roca eterna. He aprendido a besar las olas que me arrojan a la roca eterna. Me hizo bien haber sido afligido porque sí llegué a conocer tus decretos. ¿Sabes qué? Muchas ramas que piensan que están pegadas a la vid dejan de seguir a Cristo en medio de oposición, en medio de tristezas, en medio de persecución, en medio de problemas. Esta persona se ha arraigado, se ha aferrado a Cristo en medio del labrador podando esta rama. Porque el labrador quiere frutos. Fíjate lo que dice. Me hizo bien ser afligido. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres dar frutos? ¿Quieres glorificar a Dios? ¿En verdad estás satisfecho en Dios? ¿En verdad quieres glorificar su nombre? ¿En verdad quieres satisfacerte en Él? En medio de la ausencia, en medio del problema, en medio de la soledad, ¿quieres apuntar a Él como lo único que te satisface? ¿Quieres dar frutos? ¿O quieres venir a la iglesia para que el Señor resuelva tus problemas? Y dejas de venir a la iglesia porque pues es que he estado en muchos problemas. Fíjate lo que diferencia a una rama que da frutos. Es podada y como es podada, da frutos y como da frutos es satisfecho y como es satisfecho da gloria a Dios y como da gloria a Dios es podado para que dé más fruto y como está dando más fruto da gloria a Dios y está satisfecho. ¿Te das cuenta? ¿Es así tu vida cristiana? ¿Estás dando frutos? ¿O piensas que estás en la vid, pero no das frutos? Y entonces, indudablemente, la rama que no da fruto es cortada. Pero, ¿qué frutos? ¿Qué significan frutos? ¿Te acuerdas de lo que está hablando? Les dejaré paz, les dejaré amor, ámense los unos a los otros. ¿Te suena parecido? Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tienes alguno? ¿Tienes el fruto del Espíritu Santo? ¿Estás conectado a la rama? No, porque no permaneces en Cristo, porque tu vida cristiana está basada en emociones, no está informada por la palabra. Porque no le estás dando gloria a Dios, porque en medio de tu ausencia, de tu dolor, de tu soledad, de tu frustración, no estás apuntando a la gente a decir Cristo es suficiente.
Tu vida es una vida de satisfacción, una vida de envidia, una vida de chismes, una vida de pecado. Pero has llegado a pensar que estás en Cristo. No das frutos, pero según tú estás en Cristo. Son ramas que glorifican al Padre, son ramas que son podadas, son ramas que son amadas por el labrador. Fíjate el versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Fíjate que la vida cristiana no es una vida seca de disciplina. Obedeces a quien amas, sigues a quien amas. ¿Te acuerdas cuando estabas de novio? Estabas dispuesto a manejar, estabas dispuesto a pagar, estabas dispuesto a hacer absolutamente todo por esta persona. Permanecemos con quien amamos, seguimos a quien amamos. Lo amamos porque nos amó primero. Otra vez, versículo 13. Nadie tiene más amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene más amor más grande que el que da su vida por sus amigos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, pues el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Nadie tiene más amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Estas personas viven transformadas por el amor de Dios, se saben amadas. Su palabra informa, conocen del amor de Dios porque permanecen en su palabra. En medio de dificultades regresan a su palabra. En medio de desánimo regresan a su palabra. Otra vez se vuelven a empapar en el Evangelio. Dios me amó a pesar de mí. Dios me amó a pesar de lo que yo era. No pude hacer absolutamente nada para ganar la aprobación de Dios. Y heme aquí, Dios me ha insertado en su vid. Dios me ha insertado en su Hijo. ¿Cómo no podré amarlo? ¿Cómo no podré glorificarlo? ¿Cómo no podré estar satisfecho en quien me amó a pesar de lo que yo era? ¿Cómo no podré aferrarme a Él en medio de mis dificultades cuando sé que Él es el único que me satisface? ¿Cómo no podré regresar a Él en arrepentimiento después de mi pecado cuando sé que el Evangelio me dice que son las buenas noticias de lo que Dios hizo en mí a pesar de mí? Para la gloria del Padre, todo lo hizo en Cristo. ¿Cómo me podré separar de Él? De Él no puedo hacer absolutamente nada. Esta persona está arraigada a su palabra. Esta persona regresa a su palabra. Esta persona se alimenta de su palabra, ¿te das cuenta? Esta persona está siendo transformada por el amor de Dios. No es una vida cristiana seca, de disciplina, y lo tengo que hacer. Ya te sabes amado, te sabes reconciliado, y es ese amor transformándote, es esa evidencia que has recibido el amor del Padre. Fíjate, entonces estas ramas viven con gozo. El versículo 11, ya termino. El versículo 11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ahora estos versículos son de los versículos que deberías de imprimirlos, tenerlos ahí en tu casa. Fíjate lo que dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría. Les he dicho todo esto. ¿Te acuerdas qué está pasando? Juan 15, ¿qué ha estado pasando? Ha estado con sus discípulos por lo menos 3 años y medio. Está siendo traicionado, los está juntando y está diciendo, les he dicho todo esto, desde el principio de su ministerio. Todo esto, los milagros que hizo, todo esto, las enseñanzas que hizo, todo esto, apuntarlos al Padre a través de Él, todo esto, absolutamente todo lo que les ha dicho, todo esto, les dejo mi paz, todo esto, ámense los unos a los otros, todo esto, acérquense a mí, yo soy el pan de vida, todo esto, acérquense a mí, yo colmaré su sed, todo esto, fíjate, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. O sea, que nos lo dijo para nuestro gozo. Nos lo dijo para que tengamos gozo. Cuando entonces me dice, ven a mí que yo soy el pan de vida, me está diciendo eso para mi gozo. No me está diciendo eso para amargarme la vida. No me está diciendo eso porque es un Jesús inseguro de sí mismo y es celoso de que trate de buscar satisfacción en las demás cosas. Jesús sabe que las otras cosas no pueden satisfacerme, no van a satisfacerme. Como la mujer samaritana vivía con sed, le dice, ven a mí, bebe de mí, yo soy el agua viva. Jesús dice, todo esto se los he dicho para que tengan gozo.
para que su gozo sea repleto, literalmente, para que su gozo se desborde y su alegría sea completa. Fíjate que el cantante de Hillsong, cuando sale a decir que ya no es cristiano, estoy realmente perdiendo mi fe y eso no me molesta, me siento como si nada me preocupara. Estoy tan feliz ahora, tan en paz como el mundo. Es una locura, sí, es una locura. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan feliz? Te acercas a un precipicio sin sentido. Si has leído de Camus, Sartre, Nietzsche, ateos profesionales, llegan a su ateísmo y están diciendo, si no hay Dios, no hay sentido en la vida, no hay valor absoluto, tu vida es un accidente de la evolución. Y entonces Sartre dice, mejor el suicidio tiene sentido. Y llega esta persona, llamándose atea, feliz. No sabe de lo que está hablando, dice que está feliz. ¿Feliz de qué? ¿De qué está feliz? Cuando se ha diagnosticado con cáncer, cuando su hijo se ha diagnosticado, cuando su matrimonio se desbarate. Soy feliz. ¿Feliz de qué? ¿Feliz de que tu vida no tiene sentido? ¿Feliz de que eres cortado y eres rechazado? ¿Feliz de que vas a estar sentenciado desde ahora a buscar satisfacción en lo que jamás te va a satisfacer? ¿Feliz de que vas a estar tratando de beber de agua, de cisternas rotas que no satisfacen? ¿De eso eres feliz? Dice, es una locura, sí, es una locura. Les he dicho todo esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. ¿Por qué? Porque damos gloria al Padre, porque nos satisfacemos en Él, porque estamos felices, estamos gozosos. ¿Te acuerdas entonces Pablo en Filipenses, en medio del encarcelamiento, en medio de la persecución? Gócense siempre. Déjame terminar con esto, celebrando la cena del Señor, recordando el Evangelio. Fíjate lo que dice entonces el versículo 11. Les he dicho todo esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. El versículo 12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ve a Jesús, da su vida por sus amigos, para insertarlos en la vid, para podarlos, para procurar frutos que den gloria, para darnos gozo. Nadie da su vida. Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces recordamos eso en la cena del Señor. Cristo vertió su sangre, Cristo nos da de su cuerpo para recordarnos que Él murió por nosotros, que el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo en nosotros, a pesar de nosotros, por nosotros, para gloria de Dios. Y entonces en la cena del Señor recordamos que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó, Cristo nos insertó, nos dio la bienvenida al Padre. Y ahora, si eres cristiano, si confiesas a Cristo, puedes tener la seguridad que incluso en tiempos de dificultad, Dios te está podando. Dios no te ha rechazado. Dios quiere más frutos. La pregunta es, ¿estás dando frutos? ¿Tu sufrimiento es la mano de Dios podándote o la mano de Dios cortándote? El arrepentimiento responderá a esa palabra, esa pregunta. Entonces, si has caminado con nosotros, si hemos explicado qué es la cena del Señor, te invitamos a participar, a recordar otra vez, incluso a arrepentirte. Si no te hemos explicado eso, no te preocupes. Lo que hacemos lo hacemos informados bíblicamente, teológicamente de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sale? Entonces, Señor, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Padre, que anhelemos la mano de nuestro Dios, podando todo lo innecesario, podando todo lo que hace nuestro caminar cristiano más lento. Señor, nos aferramos a las palabras del apóstol Pablo: el padre al hijo que ama disciplina, y al que no disciplina lo tiene por bastardo. Señor, no queremos ser bastardos. No queremos ser ramas falsas, ramas secas. Queremos vivir permaneciendo en ti, en tu palabra,
Padre, queremos dar frutos. Te ruego que tú seas con nosotros, que seas con esta iglesia. Y Padre, que tú hagas el milagro, mi Dios, de resucitar ramas, de procurar frutos que te den gloria. Señor, en Cristo Jesús. Amén.